Sean bienvenidas y bienvenidos, estimadas alumnas y alumnos. Estamos en la programación de Aprende en Casa 2, en la asignatura Ciencias 2 Física, para este ciclo escolar 2020-2021. En esta sesión nos acompaña la maestra Ana Belén Zabaleta Ramos. La maestra se encargará de llevarnos a través de este nuevo tema. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Enrique. ¿Qué tal? Espero que todas y todos se encuentren muy bien, al igual que su familia. El día de hoy hablaremos de las aplicaciones de las leyes de Newton y de algunas contribuciones que realizó este personaje tan importante. Tengan a la mano su cuaderno, pluma o lápiz para que anoten las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a lo largo de la sesión. Comencemos, maestra. Cuéntenos. ¿Es verdad que podemos identificar las leyes de Newton en nuestra vida cotidiana? En efecto, las leyes de Newton nos indican todo lo relacionado con el movimiento, desde los fenómenos que son comunes para nosotros como caminar, hasta la atracción de los planetas. Pero Newton no solo hizo contribuciones al estudio del movimiento, realizó investigaciones en muchos campos de la ciencia. ¡Qué interesante! Me gustaría saber sobre otras contribuciones. Primero vamos a platicar sobre las 3 leyes de movimiento que Newton formuló. Me gustaría comenzar con algunos ejemplos para cada una de ellas. Comencemos con la primera ley de Newton, la cual es conocida como la ley de la inercia. Recuerden que todo cuerpo permanecerá en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no se aplica una fuerza sobre él. ¿Cómo es eso, maestra? Muy fácil, lo explicaré con un experimento, ¿me ayudas? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué material vamos a necesitar para este experimento sobre la inercia? Usaremos un vaso que puede ser de vidrio o plástico, una moneda sin importar su denominación y una carta de baraja o pedazo de cartulina que sea aproximadamente de 9 por 6 centímetros. Muy bien, vamos a empezar y colocaremos el vaso sobre la mesa, la carta lo tapará y la moneda estará encima. Todo permanecerá en aparente reposo. Pero ¿qué pasa si yo empujo la carta? ¿Vieron? Primero yo ejercí una fuerza sobre la carta, lo cual modificó su estado de reposo y provocó que se moviera. Y como la moneda ya no tiene la carta, que era la que soportaba su peso, también deja de estar en reposo y cae, por la fuerza de atracción gravitacional. ¿Y por qué se le conoce como ley de inercia? Yo solo vi que los objetos se movieron, pero no sé qué pasó con la inercia. ¿Alguna vez has viajado en auto o transporte público? Sí he viajado en transporte público y en auto. Cuando vas en el auto, este se mueve y tú con él, ya que estás dentro. Si el carro tiene un movimiento rectilíneo uniforme, tú sientes que estás en reposo, ¿cierto? Si el carro no incrementa ni disminuye su velocidad y no toma ninguna curva, es decir, sigue en línea recta, y tú cierras los ojos, no sabrías si el carro se mueve o no. Con respecto al auto, tú estás quieto, como la moneda con respecto a la carta. ¿Qué pasa si el auto se frena bruscamente? Bueno, si estoy en el auto, me hago para adelante, pero el cinturón de seguridad intenta contener el cambio de posición de mi cuerpo. Muy bien. ¿Y si estás en transporte público? No, pues me caigo, a menos que sea la hora pico y entonces solo atropellamos a los que van hasta el frente. Exacto. Esto ocurre porque cuando se frena un auto es como si alguien estuviera aplicando una fuerza en sentido contrario a su movimiento. Como cuando frenas un carrito de juguete. Y tú, dentro del carro, sientes que una fuerza externa está intentando cambiar tu estado de movimiento rectilíneo uniforme. Pero, ¿por qué me voy hacia el frente si la fuerza se aplica hacia atrás? Lo que pasa es que los cuerpos se van a oponer al cambio de estado, ya sea que estén en reposo o movimiento. Cuando el auto se frena, tu cuerpo quiere seguir moviéndose de la misma forma como lo iba haciendo. Es por eso que tú te vas hacia enfrente. Pero como estás sentado en el auto, terminas frenándote con él. Mira, imaginemos que tú eres este carro de juguete y que además traes puestos unos patines. Esto se está poniendo interesante. Este recipiente es el autobús y tú vas dentro de él. El autobús
Va avanzando a velocidad constante y de repente se frena. ¿Qué pasó dentro del autobús? Al parecer me estrellé contra el parabrisas. Eso fue porque mi yo en patines siguió en el mismo estado de movimiento que tenía antes de que se frenara el autobús, ¿no? Así es, pero como esta vez no venías sentado o había personas para detenerte, seguiste tu movimiento hasta que llegaste al parabrisas y ahí te detuviste. Esto también pasa cuando el auto está detenido y de repente empieza a avanzar. Sentimos que algo nos jala hacia el asiento y hacia atrás. Ya estás empezando a aplicar tus conocimientos. En este caso, estabas en reposo y el auto está ejerciendo una fuerza hacia enfrente para empezar a moverse. Pero tu cuerpo se opone a este cambio. A la oposición al cambio de estado es a lo que llamamos inercia. Qué interesante, maestra. Creo que ya me va quedando más claro la primera ley de Newton. Y ustedes que nos ven desde casa, ¿qué acciones de la vida cotidiana los han llevado a experimentar la primera ley de Newton? Hagan una lista en su cuaderno donde anoten algunos ejemplos. Y entonces, maestra, ¿ahora qué sigue? Ahora comenzaremos con la segunda ley de Newton, recordando que esta ley relaciona la aceleración que experimenta un cuerpo con la magnitud de la fuerza aplicada. La fuerza que se le aplica a un objeto es directamente proporcional a la multiplicación de su masa por la aceleración que experimenta. Dicho de otra forma, F es igual a m por a. Para tener más clara esta idea, vamos a ver el siguiente video, en el cual observamos un sistema en donde las fuerzas no están en equilibrio y por lo tanto va a presentarse un movimiento. Muy bien, maestra. Me parece que el experimento que acabamos de ver lo podríamos dividir en dos partes. En la primera, la masa del carro permanece constante y lo que varía es la cantidad de pilas que jalaban al carro. Así es, cuando aumenta el número de pilas tenemos más masa y eso se traduce en un aumento de peso que teníamos de ese lado de la cuerda. Ese peso era el que jalaba el carrito. Como el peso es una fuerza, podemos decir que la fuerza estaba aumentando. Enrique, ¿cuáles fueron los cambios que notaste cuando aumentaba la fuerza? El carro hacía el recorrido en menos tiempo. Entonces, ¿avanzaba más rápido? Sí, cuando la masa permanece constante, entre más fuerza se aplique, más crece la aceleración y se recorren distancias en un tiempo menor. Muy bien, eso ya me quedó más claro. Pero ahora vamos con la segunda parte del experimento. Ahí la masa de las pilas que jalaban el carro no cambiaba. Lo que cambiaba era la masa del carrito, porque cada vez se le ponían más pilas. Así es, en este caso, la fuerza aplicada para mover el carro permanecía constante. No aumentamos la fuerza que jalaba el carro. Conforme aumentaba la masa, al carro le tomaba más tiempo hacer el mismo recorrido. Eso quiere decir que la aceleración estaba disminuyendo. ¿Y en dónde más podríamos observar esta ley? Bueno, ¿alguna vez te has quedado sin gasolina o se ha descompuesto tu auto? Sí, maestra. Debo admitir que me ha pasado un par de veces. Bueno, me imagino que tienes que empujarlo un poco.
claro, digo, no te puedes quedar a la mitad de la carretera, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo empujar un auto compacto a una camioneta o a un autobús, ya que el peso de estos es muy diferente. Tiene razón, maestra. Yo creo que yo solo no sería capaz de empujar un autobús. A duras penas puedo empujar un auto pequeño. Ni pensarlo. No creo. De igual forma, no es lo mismo empujar tú solo estos autos que empujarlos ayudados por varias personas a la vez. Así es, así las cosas ya cambian. Si nos agarran encarrilados, hasta podemos hacer que se mueva el autobús, aunque sea poco. Y sería porque aplicaríamos una fuerza de mayor magnitud a un objeto que permaneció con la misma masa. Creo que ya te quedó claro. Ahora es más sencillo identificar situaciones donde observemos la segunda ley de Newton. Alumnas y alumnos, ¿qué les parece si también hacemos una lista de algunas situaciones donde la segunda ley de Newton se relacione con nuestra vida cotidiana? ¡Excelente idea! Ahora es turno de la tercera ley de Newton. ¿Recuerdas qué dice? Sí. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Excelente, es una de mis favoritas. Comencemos viendo el siguiente video. ¿Eso sucede en todos los choques? Así es. Como observamos, la pelota que choca a la otra le imprime una fuerza y esta fuerza hace que la segunda pelota cambie de dirección. Pero de acuerdo a la tercera ley de Newton, la segunda pelota también afecta a la primera. Y eso hace que cambie la trayectoria de la primera pelota también, ¿verdad? Exactamente. Esto mismo ocurre cuando las personas juegan billar. Las esferas van cambiando sus trayectorias cuando chocan unas con otras y cuando chocan con las orillas de la mesa. O bien, cuando estamos jugando a jalar la cuerda. ¿Es el juego donde unos tiran para un lado y otros para el otro para ver quién gana? Sí, ese mismo. ¿Lo has jugado? Pero por supuesto, mi cadera recuerda muy bien ese juego. También se me ocurre que es como la sensación que se percibe cuando pateas un balón de fútbol. Sientes que tu pie se regresa justo después de que pateas la pelota. Así es. Eso se debe a que ya que tú le aplicaste una fuerza al balón, el balón aplica una fuerza sobre tu pie. Una vez le di una patada a una piedra. Ahí sí mi pie sintió la fuerza de reacción de la piedra y mucho dolor. Pero patear pelotas o piedras no es en lo único en que se aplica la tercera ley de Newton. En el siguiente video observaremos que el aire también puede generar una fuerza de reacción que empuja algo en contra de la gravedad. ¡Qué interesante! Uno pensaría que como el aire no se puede ver, no podría aplicar una fuerza. Hagamos un experimento similar al del video, ¿te parece? Claro, maestra. ¿Qué materiales vamos a usar? Para el segundo experimento necesitaremos hilo, popote, globo y cinta adhesiva. Estamos listos, maestra. Muy bien. ¿El aire puede mover objetos? Usaremos un popote al cual insertaremos un hilo. Amarraremos el hilo para que quede tenso. Inflaremos el globo. Con ayuda de la cinta adhesiva lo vamos a pegar al popote. Lo soltaré. ¿Observaron qué pasa? Este viaja con la fuerza del aire que tiene el globo. Estos son los principios que se usan en los cohetes espaciales. Veamos la siguiente animación. Increíble el video que acabamos de ver. Muy emocionante, ¿no?
Maestra, ¿podríamos hacer este experimento en casa? Claro, ¿qué te parece si hacemos un experimento donde volamos un cohete casero? Ustedes que nos están viendo también pueden hacerlo desde su casa. ¡Qué emocionante, maestra! ¿Podemos comenzar? Vamos a necesitar una botella de 600 mililitros, vinagre, bicarbonato de sodio, un pañuelo desechable, un corcho, un clavo o un tornillo y una base de madera o cartón. Vamos a iniciar. ¿Cómo funciona un cohete? Tomamos una botella de plástico de 600 mililitros, una base de madera o cartón con un corcho y un clavo. También podría ser un tornillo. Deben estar justo en el centro de nuestra tabla. Necesitaremos vinagre, el cual verteremos hasta la marca de la botella. Por favor, en el pañuelo desechable colocaremos el bicarbonato de sodio. Con mucho cuidado y sin que el pañuelo se rompa, lo colocaremos dentro de la botella. Ahora observaremos cómo colocar la base. ¿Estás listo? Listísimo. Muy bien. Cuidadosamente lo colocaremos en el suelo y lo voltearemos. Debes tener espacio necesario. ¡Qué genial! ¡Se elevó! Así es como vuelan los cohetes, ¿no, maestra? Correcto. Este es el mismo principio de cómo la NASA manda los cohetes al espacio, aunque ellos no usan bicarbonato y vinagre. Sí, me imagino que se necesitaría mucho vinagre y mucho bicarbonato para elevar algo tan pesado. Observaremos el siguiente video donde podemos ver que una actividad tan simple y cotidiana como lo es saltar, también se manifiesta la tercera ley de Newton. Maestra, ¿es verdad que yo puedo empujar a la Tierra? Sí, es muy poco lo que puedes empujarla, pero lo suficiente para que a su vez la Tierra aplique una fuerza de la misma magnitud en sentido contrario y te permita brincar. ¡Increíble! Ahora quiero ver en qué más se aplica esta ley. ¿Qué te parece si también todos los que nos ven desde casa nos dicen en qué actividades se puede observar la tercera ley de Newton en su vida diaria? Me parece perfecto, maestra. No olviden escribirlo en su cuaderno o en hojas y mostrarlos a sus familiares. Maestra, parece que Newton era una persona muy ocupada. Supongo que formular las 3 leyes del movimiento le tomó mucho tiempo. ¿Hizo alguna otra cosa? Newton ha sido uno de los científicos más prolíficos que ha visto la humanidad. Sus contribuciones abarcan muchos campos. En el siguiente video nos explican algunos aspectos de su vida. Leyes de Newton. Un genio es alguien que descubre que la piedra que cae y la luna que no cae son uno y el mismo fenómeno. Ernesto Sábato, hablando de Isaac Newton. El 24 de diciembre de 1642, en Lincolnshire, Inglaterra, nació un bebé tan pequeño que, según su propia madre, podría caber en una taza de 1 litro. Nadie pensó que llegaría a ser uno de los hombres más grandes en la historia de la humanidad. A pesar de que su familia quería que fuera granjero como su padre, él prefirió los salones de clase. En la adolescencia comenzó a estudiar y escribir. Así llegó a ser el autor de una gran variedad de textos como la interpretación de la Biblia, alquimia y estudios ocultos, entre otros temas. Su nombre, Isaac Newton.
En el siglo XVII, Europa vivió un despertar cultural en todas las disciplinas. En este sentido, Newton fue un hombre de su tiempo. Después del Renacimiento, Occidente se volvió un campo fértil para el desarrollo de las ciencias exactas, las humanidades, la religión y las artes. No era raro que los hombres cultos destacaran en todas las áreas al mismo tiempo. En la época de Newton, los hombres de conocimiento eran profundamente católicos y buscaban que su trabajo armonizara con los principios del cristianismo. Sin embargo, el control que tenía la Iglesia Católica sobre el conocimiento y la investigación ya no era absoluto como 2 siglos antes. Newton, en su tiempo, fue conocido como un hombre devoto, aunque con ideas propias con respecto al significado de Dios y los rituales religiosos. Además, tuvo éxito como investigador en diferentes áreas y también como político. Siempre fue un hombre de costumbres extrañas que se fueron acentuando con la edad. Fue miembro del Parlamento de Inglaterra durante varios años, y aunque durante todo ese tiempo solo levantó la mano para quejarse de la temperatura de la sala en que sesionaban, sus conocimientos de matemáticas le permitieron comprender las finanzas de su país. Como funcionario, revolucionó varios aspectos de la economía nacional, y su labor política le valió el título de Caballero de la Corona. La gente cercana a él decía que nunca tuvo tiempo ni deseo de divertirse. Cuando murió, la autopsia indicó que su cerebro había sufrido daños por el mercurio que empleaba en sus experimentos de alquimia. La vida de Isaac Newton sin duda está llena de sorpresas. Por lo que veo, Newton hizo bastantes cosas durante su vida. Pero lo que vimos no fue todo. Isaac Newton siempre fue curioso. Desde niño sentía fascinación por los fenómenos naturales. También era muy habilidoso con las tareas manuales. Incluso llegó a fabricar juguetes que regalaba a sus amigas, como pequeños muebles y hasta casas muñecas. Le interesaban las cometas, buscaba las mejores proporciones para que volaran de forma eficiente. También inventó una lámpara de papel, con la cual alumbraba el camino hacia su escuela cuando era invierno y no había mucha luz del sol. Esta misma lámpara la amarraba a los papalotes y la usaba para espantar a sus vecinos. Vaya, al parecer Isaac Newton era como cualquier niño. Le gustaba jugar y hacer bromas. Así es, pero también tenía una personalidad muy competitiva, lo que hacía que se esforzara mucho para ser el mejor en sus clases. Durante su infancia tuvo una obsesión por los relojes solares. Su cuarto estaba lleno de relojes de todo tipo. Incluso el día de hoy se observan pedazos de la pared de su habitación cuando era niño, en donde había grabado un reloj solar. Cuando creció, se inclinó más por una educación autodidacta. Y aunque estaba matriculado en la Universidad de Cambridge, prefería pasar su tiempo leyendo en la biblioteca. Fue así como se acercó al trabajo de grandes pensadores. ¿Sabías que Isaac Newton también tuvo que recluirse en su casa por una pandemia? ¿Como nosotros durante la cuarentena? Así es. Newton tuvo que aislarse en su casa en el año de 1665, ya que la universidad cerró sus puertas por un brote de peste bubónica. ¡Qué interesante, maestra! Se parece mucho a lo que está pasando ahora. En ese periodo fue cuando formuló las leyes del movimiento. La que revisamos al principio de esta sesión. Esas mismas. También estudió el movimiento de los astros y formuló lo que ahora conocemos como la Ley de Gravitación Universal, la cual ayudó a realizar los cálculos que permitieron llevar al hombre a la Luna. No mentía cuando mencionó que Newton hizo muchas investigaciones. Otras contribuciones importantes fueron sus investigaciones en óptica. Observó que cuando la luz blanca pasaba a través de un prisma, esta se descomponía en los colores del arco iris, y que si volvía a hacer pasar esos colores por otro prisma, se juntaban para formar luz blanca de nuevo. Hizo aportaciones a las matemáticas, pues inventó el cálculo diferencial. También mejoró el telescopio reflector, que usaba un arreglo de espejos, y esto permitió que los telescopios no tuvieran que ser tan grandes. En un periodo de su vida, trabajó en la Casa de Moneda de Londres, persiguiendo a los falsificadores de monedas. En fin, hasta inventó la puerta para mascotas. Por un momento pensé que la lista no iba a terminar.
Tampoco dije todo lo que hizo, solo lo que me vino a la mente. Bueno, menos mal. Ahora que aprendimos a relacionar las leyes de Newton en la vida cotidiana, intenten verlas de otro modo, ya que todo lo que hacemos se explica con la física. No olviden compartir lo que han aprendido el día de hoy. Agradecemos a la maestra Ana su intervención en la sesión de hoy. Les invitamos a que continúen en Aprendiendo en Casa 2 en el ciclo 2020-2021. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.